Declaración de la Junta de Gobierno de la FACA del 19 de marzo de 2004. Instauración del Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado. Los abogados secularmente han sido diseñadores y constructores de esos valores sociales al protagonizar la defensa del ser humano protegiendo la vida, la libertad, la dignidad, el honor, el patrimonio y mantener la lucha contra el abuso del poder, sea este público o privado. Esa tarea esencial del abogado se proyectó a la defensa de los sistemas institucionales democráticos y de soberanía popular para que a través del tiempo y de la memoria las instituciones crezcan y eviten que se puedan repetir actos reñidos con la propia condición humana, la razón y la civilización. Así, proponemos que actuando fielmente acorde a la condición de pueblo civilizado, honremos por medio de la conmemoración y el reconocimiento la caída de abogados y abogadas en forma impune, cruel, inexplicable, absurda, por haber luchado en la defensa inclaudicable de esos valores y haber sido víctimas del terrorismo de Estado. En este marco, consideramos como hito referencial de aquella sistemática desgracia personal e institucional la denominada Noche de las Corbatas, que aconteciera en la ciudad de Mar del Plata durante los días 6, 7 y 8 de julio de 1977 y que irrumpe en el escenario nacional de forma paradigmática como emblema de nuestra profesión. Ante lo perdido, lo padecido y lo irreparable, se propone que la memoria colectiva de la abogacía argentina honre a tales abogados y la función social de los hombres y mujeres del derecho, instituyéndose el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado el 6 de julio de cada año, atento que en dicha fecha comenzó la sistemática acción en la ciudad de Mar del Plata. Asimismo, estimamos adecuado incluir en la honra los casos de abogados perseguidos, los casos de aquellos que han desaparecido y los que también han fallecido, todos en similares circunstancias de absurdo, irracionalidad y accionar criminal. Bajo tales consideraciones, la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados resuelve instaurar el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, a conmemorarse el día 6 de julio de cada año en cada colegio de abogados, en testimonio de las generaciones pasadas y de nuestra posteridad. Mendoza, 19 de marzo de 2004. Doctor Ricardo de Felipe, secretario. Doctor Carlos A. Andreucci, presidente. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Damos inicio al acto por el Día Nacional de la Abogada y Abogado Víctimas del Terrorismo de Estado. Este acto es convocado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y tendrá su sede virtual en esta oportunidad en la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Le damos la palabra al doctor José Luis Lasalle, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Estoy en contacto.
Doctor, si puede activar su audio. Ahí. Sí, tengo muy mala señal. ¿Se me escucha? Perfecto, se escucha. No. Adelante, tengo. Adelante, tengo. ¿Sí se escucha? Sí, sí, se escucha muy bien. Bueno, perdónenme, tengo dificultades, estoy en Resistencia en el hotel, he llegado recién, con toda la voluntad de participar en este acto. Así que bueno, en nombre de la mesa directiva de FACA, y como todos los 6 de julio, tenemos el compromiso de hacer un parate en nuestra actividad para conmemorar Ahí, doctor, quedó congelado, me parece que se le fue la señal. A ver. Me parece que hay un problema de conexión. Doctor Lasalle quedó congelado. No sé si les parece que le demos la palabra a la doctora Barbagelata mientras que el doctor Lasalle pueda resolver el tema de la conexión. Hacemos un impasse con el doctor Lasalle y le damos entonces la palabra a la doctora María Elena Barbagelata, recientemente designada presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Doctora. Bueno, muchas gracias. Perdonen la voz, estoy un poco afónica, pero la verdad que una alegría en el medio de esta tristeza, ¿no? Tan conmocionante. Muchas gracias por el video realizado por la FACA en este acto, porque sus imágenes dicen tal vez mucho más que nuestras palabras. Es para nosotros un profundo honor participar desde la asociación. Yo les pido que sigan adelante con el acto. No quiero interrumpirlo, en todo caso, si puedo obtener buena conectividad, les voy a pedir un minuto. Muy bien, muy bien, muy bien. Quedamos así entonces. Le damos la palabra, doctora. Bueno, es un honor poder representar a la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires en este acto, en esta actividad que se realiza todos los años y que nos encuentra unidos y unidas en la defensa de los valores que llevaron adelante aquellos abogados y abogadas que ya no están por su compromiso con los derechos humanos. La mayoría de quienes desaparecieron en la noche llamada de las corbatas eran abogados laboralistas, pero la desaparición y secuestro y tortura y muerte de los y las abogadas tiene el hilo conductor de una vida al servicio de sus ideales, una vida al servicio de la defensa de los derechos humanos en su más amplia concepción. Yo quisiera señalar la necesidad de ampliar nuestra mirada e integrar a las mujeres abogadas, no solo la noche de las corbatas, si bien esto es simbólico, es hora de poner, por lo menos en la gráfica, además de las corbatas, agregar esos pañuelos blancos, pañuelos verdes, pañuelos de muchos colores. Seguramente la doctora Nina Brugo va a retomar este tema, pero no quería dejar de plantearlo en representación de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Por último, señalar una frase que me pareció muy sentida del hijo de uno de los abogados desaparecidos en esa noche en Mar del Plata, el hijo del doctor Candeloro,
que dijo en su memoria, en el libro que hizo la Asociación de Abogados en el 2013, junto a la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la semblanza de los abogados y abogadas desaparecidos, porque de nombres pasan a ser personas, ¿no es cierto? Personas que tuvieron su trayectoria, y la memoria y la verdad y la justicia que están en este libro llamado Semblanzas, y que también lo llaman Defensores del Pueblo, traduce esa dimensión humana de los nombres que hoy también recordamos. Y el hijo de este colega decía, en el libro, en la semblanza de su padre, la justicia que no encontraste hoy la estamos reclamando. Seguimos reclamando justicia, seguimos reclamando verdad, seguimos reclamando memoria por el nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Barbagelata. Ahora sí le damos la palabra al doctor Carlos López de Belva, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Muchas gracias, señor presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, señora presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, distinguidos colegas, compañeros, compañeras, los y las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Nos sentimos halagados porque nuestra institución ha sido designada sede para la conmemoración de este año del Día Nacional de los Abogados y las Abogadas Víctimas del Terrorismo de Estado. Nos sentimos halagados, es cierto, pero también merecedores, como asociados y asociadas de la ABA, porque si hay una institución de la abogacía organizada que ha sido consecuente en el recuerdo de los colegas y las colegas que han sufrido persecución antes, durante y después del Estado terrorista, lo ha sido sin duda nuestra asociación. Recuerdo que el 9 de diciembre de 1994, en las escalinatas del Palacio de Justicia se distribuyeron entre la numerosa concurrencia organizada por nuestra asociación, por entonces presidida por Arturo Rabina, 112 claveles, que era el número de abogados y abogadas detenidos desaparecidos según nuestro listado de aquella época. Hemos evocado a nuestros y nuestras colegas cada 24 de marzo y lo seguimos haciendo, cada 10 de diciembre y lo seguimos haciendo en la Plaza Lavalle. Hemos colocado en esa plaza un monolito con sus nombres y una placa de igual contenido en el hall central del Palacio de Justicia. Finalizamos cada acto con la lectura de esa dolorosa nómina. 10 años después, nuestra federación decidió en una memorable junta de gobierno en Mendoza instituir el día que hoy conmemoramos. En esa junta, la participación de los delegados de la Asociación de Abogados de Buenos Aires junto con los del Colegio de Mar del Plata fue decisiva. La declaración, si bien abarca a los abogados y las abogadas detenidas desaparecidas, ha sido muy numerosa, muy generosa al incluir a todos y todas las colegas detenidos y detenidos desaparecidos, presos y presas, exiliados y exiliadas. Néstor Martins, detenido desaparecido en diciembre de 1970, es también hoy recordado. Entre nuestros delegados a la histórica Junta destacamos al querido Ernesto Moró, que recientemente ha fallecido, dejándonos el dolor de su partida y el legado de su militancia. No seríamos justos si al referirnos a esta fecha no recordáramos que fue inspiración del colega Juan Carlos París, quien en una charla con nuestro compañero Alfredo Josami le comentó sorprendido que no entendía cómo no se había hecho algo de alcance nacional para evocar a los colegas víctimas de las noches de la corbata, doloroso acontecimiento ocurrido en su Mar del Plata. París nos honró con su presencia virtual en el acto del año anterior, en el que pronunció sentidas palabras que nos emocionaron. Durante 2 periodos presidió el Colegio de Mar del Plata y fue decano de la Facultad de Derecho de su ciudad. Fue juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata,
que condenó a Gregorio Molina en la causa que investigaba los hechos de la Noche de las Corbatas. Nos dejó recientemente y nos encomendó una tarea: impulsar a través de la Federación que esta fecha se amplíe a nivel internacional. Que nuestra Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires sea hoy sede del acto oficial de la Federación hace también justicia a colegas que le han dado brillo y que le han puesto en este lugar de reconocimiento social e institucional que hoy merecidamente ocupa. El legado de tantos hombres y de tantas mujeres será sin duda honrado por nuestra actual presidenta María Elena Barballelata. Nos acompañan hombres y mujeres de fresca memoria y sólido compromiso. Ellos serán presentados y presentadas a continuación por nuestra compañera Silvana Capese. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López de Belva. Antes de pasar a presentar, voy a leer algunas de las adhesiones que ha recibido esta conmemoración. La primera es de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogadas. La Abogacía Iberoamericana conmemora junto con la Colegiación Argentina el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado. Ratificando en esta fecha y en memoria de las abogadas y abogados que han sacrificado su vida y su seguridad, nuestro firme compromiso con el libre ejercicio de nuestra profesión, su independencia de todo poder y la colegiación como defensa colectiva. 6 de julio de 1977, Mar del Plata, Noche de las Corbatas. Vamos a leer una más y después pasamos y leemos otra para que no sea para que sea dinámico. Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, 6 de julio de 2021, al señor presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, doctor José Luis Lasalle, de mi mayor consideración, por medio de la presente me dirijo a usted para hacerle llegar nuestro saludo y reconocimiento en una fecha tan especial como lo es este y todos los días 6 de julio, fecha en que se conmemora el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado. El Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, sus autoridades, Consejo Directivo y Secretaría de Derechos Humanos no puede menos que recordar en esta fecha a los y las 8 colegas, quienes entre los días 6 y 13 de julio de 1977, en plena dictadura militar, fueron secuestrados en la ciudad de Mar del Plata en un operativo que luego pasaría a llamarse la Noche de las Corbatas, y junto a ellas y ellos a una parte de la sociedad argentina que han sido perseguidos, detenidos, torturados, secuestrados y exiliados durante ese lamentable y oscuro periodo de nuestra historia. Es por ello que aprovechamos tan sentida ocasión para unirnos en homenaje junto a la FACA, con la misma convicción de siempre que nos hermana: defender y sostener la democracia, la justicia y el Estado de Derecho. Sin otro particular, saluda a la doctora María Victoria Lorences, presidenta del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Muy bien, ahora sí vamos a empezar con nuestros expositores. En primer lugar va a hacer uso de la palabra el doctor Martín Fresneda, que es abogado de Derechos Humanos, militante, exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, actualmente es director del Observatorio de Derechos Humanos de la Nación. Participó de la fundación de la organización Hijos y es hijo de Tomás José Fresneda y María de las Mercedes Argañarás, víctimas de la Noche de las Corbatas. Doctor, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. La verdad que quiero saludar especialmente al presidente FACA, José Luis Lasalle, y a compañero amigo Carlos López de Belva, que por tantos años Carlito viene sosteniendo este compromiso de FACA, esta ley que recuerdo cuando se sancionó y que puso a la colegiatura en este compromiso que la verdad se fue sosteniendo en el tiempo. Y son hombres y mujeres los que sostienen estos compromisos y hacen realidad las expectativas de algunos tiempos. Esos tiempos allá por el 2004, que empezaba una nueva Argentina porque también veíamos reflejado en las políticas de Estado las expectativas que durante muchos años habíamos
planteado en el movimiento de derechos humanos, pero también en las estrategias jurídicas que nos venimos planteando en cuanto a la inconstitucionalidad de la ley de obediencia debida, punto final e indulto. No es casualidad que en esos tiempos también la colegiatura acompañó ese proceso, que fue un proceso de erradicación de la impunidad y de, yo diría, de reescritura de una memoria que nos interpeló a todos, quizá por igual, pero con la posibilidad yo diría, de consagrar por sobre todas las cosas el derecho a la verdad. Porque las disputas judiciales nos dieron la posibilidad de resolver quizá cómo finalmente fueron los hechos reales de lo ocurrido, pero la disputa por la verdad siguió y sigue aún cuestionada muchas veces. Hemos pasado muchos años en los cuales se aleja cada vez más esa noche de las corbatas, ¿no? Y cuando digo se aleja, cada año nos lleva a una reflexión distinta en cuanto al compromiso que tenemos cada uno de nosotros con esas causas. Y digo con esas causas porque también la ley de contrato de trabajo es una ley que cada vez que viene un gobierno neoliberal quiere ser tocada, quiere ser modificada, quiere ser afectada. Verdaderamente el doctor Norberto Centeno, que yo diría que encarnó esa épica lucha de consagrar en un compendio esa conquista del movimiento obrero argentino, lógicamente generó un dispositivo de distribución de la riqueza a favor de los trabajadores, y eso no se lo perdonaron. Y no se lo perdonaron, y creo que son las reflexiones que hoy sirven como yo diría, como músculo de memoria para que sea transformadora. La memoria tiene sentido en la medida que siga siendo disruptiva y transformadora. Y en ese sentido yo no quiero renunciar a esa posibilidad que me otorgó mi historia, mis padres, lo que ellos hicieron, lo que ellos dejaron en este país. Y lo que nos tocó hacer nosotros después, para tratar de encontrar un poco de reparación, y esa reparación no fue volverlos a ellos porque realmente es irreparable. Acá está Carlos Bossi, quien era socio de mi viejo, y que nada, pero nadie le borra las huellas de la tortura, la desaparición de sus compañeros, de sus amigos. Ahora, tanto para Carlos como para todos nosotros, militantes del movimiento de derechos humanos de otros tiempos y de ahora, somos conscientes que nuestra responsabilidad tiene que ver con la garantía de no repetición, tiene que ver con sostener cotidianamente la democracia, la memoria, la verdad y la justicia, y esas luchas que en definitiva son por una sociedad más justa, más igualitaria, que les dé la oportunidad a distintos sectores, por sobre todas las cosas los sectores trabajadores, que puedan tener una vida medianamente feliz. Esa en definitiva fue la lucha de siempre y será siendo la misma lucha de siempre. Estuvimos a la altura de la circunstancia de la historia, yo no tengo la menor duda, porque logramos el juzgamiento de gran parte de los eventos trágicos que ha vivido la Argentina. Y que también no tengo duda que están agazapados todo el tiempo para tratar de que retrocedamos, tampoco tengo la menor duda. Por eso yo les agradezco, como ciudadano, como abogado, como hijo de esos luchadores, ¿sí? Pero como argentino, por sobre todas las cosas, que el Colegio de Abogados, que FACA, siga sosteniendo esta reivindicación. Porque esta reivindicación va a asumir un compromiso cotidiano en los tiempos venideros, en la medida, insisto, que cada uno de nosotros tengamos la interpretación de la responsabilidad de nuestros tiempos. Y la responsabilidad de nuestros tiempos hoy quizá un poco es la misma que la de ellos. Seguir defendiendo a quienes están en peores condiciones
y que son víctimas de las injusticias de sistemas como los que estamos viviendo, de un capitalismo que no permite el progreso a distintas partes de la sociedad. Sin más, agradecerles, saludarlos, agradecerles verdaderamente la memoria, siempre entre todos los abogados y abogadas, bien dicho, reivindicar las abogadas con los pañuelos de los colores que tengan que estar, pero ese lugar de las mujeres en la lucha, ese lugar de las mujeres en la colegiatura, es un lugar destacable, y es un lugar que lo tenemos que tener como una perspectiva de igualdad. Así que muy buenas tardes, un abrazo muy grande a todos, a todas, a todes, ¿sí? En particular a Carlito López Belva, reconocerle, y me afecto también a Carlos Bossi, que lo veo a la distancia, pasan los años y nos debemos los abrazos. Muchas gracias. Gracias, doctor Fresneda. Muchas gracias. A continuación va a hacer uso de la palabra la doctora Nina Brugo. La doctora Nina Brugo es abogada especializada en Derecho Laboral, Derechos Humanos y Derechos Humanos de las Mujeres. Si bien está jubilada, continúa en el ejercicio de la profesión. Es ex asesora de la Convención Constituyente de la Reforma Constitucional de la Nación y de la CABA, como también de comisiones del Congreso de Diputados de la Nación y de la CABA, docente universitaria, de secundaria, disertante y exponente en distintos cursos, seminarios y coloquios sobre derechos humanos y de las mujeres. Expresidenta de la Comisión de Mujeres de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires y actualmente es integrante de la Comisión de la Mujer de la FACA. Ha recibido varios reconocimientos y premios, entre ellos el de Mujer Destacada de la Ciudad Autónoma, por su contribución a los derechos humanos, en especial de las mujeres. Participante de todas las jornadas del Encuentro Nacional de Mujeres desde el año 1986. Fue abogada de Abuelas de Plaza de Mayo y de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Cofundadora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y cointegrante de la comisión redactora del proyecto de ley de la campaña, y forma parte de la conducción de Unidad Popular. Doctora Nina, le damos la palabra. Sí, gracias, espero que se me escuche, que no se me oía bien. Bueno, en primer lugar agradezco a les y los colegas que incluyeron mi nombre para hablar en tan importante actividad como es esta. Bueno, voy a señalar que lo que ya dijo la doctora Barbachelata, que en el flyer tenemos instituido el Día Nacional del Abogado Víctima de Terrorismo de Estado. Y acá yo le pregunto a todos los colegas del país que estén escuchando si es posible agregar a ese señalamiento a las abogadas, porque el año pasado nosotros ya lo señalamos, porque nos invisibiliza. En la O no nos sentimos en general incluidas. Así que, porque se sabe que lo que no se nombra no existe. Bueno, voy a hablar sobre todo de las abogadas que fuimos víctimas del terrorismo de Estado en el periodo de las dictaduras. Para que implementaron ese terrorismo, lo fundamentaban en la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. Ellas nos llamaban a nosotros subversivas o traidoras a la patria, porque el hecho de ser mujeres éramos más peligrosas que los varones. Si bien todas las personas que no coincidían o acataran su mandato la desaparecieron, asesinaron, torturaron, encarcelaron y persiguieron, pero a las mujeres se las veía menos sujetas de derechos, como seres viles, animales o fuentes de maldad. Por eso esa doctrina justificaba utilizar los métodos más atroces para tratar de eliminar a las que consideraba sus más acérrimas enemigas. ¿Por qué afirmo esto? Porque al analizar los hechos sucedidos puede que coincidan conmigo. En principio, invoco a quienes fueron víctimas de lo que considero el peor crimen de la dictadura, como es la detención y desaparición humana de las personas, porque al desconocerse qué pasó con esa persona, hace al delito, como se ha sostenido en los juicios a los genocidas, de carácter permanente,
Mientras la suerte y el paradero de esas personas desaparecidas se ignore, lo hace por tanto imprescriptible, por tratarse de delito de lesa humanidad. Al referirme a las abogadas y abogados detenidos, desaparecidos y asesinados desde los comienzos de la década 70, como ya lo nombraron al doctor Néstor Martín, abogado laboralista, era la época del presidente Leviton, que sucedió a Onganía. Y están sus nombres y la fecha en un listado realizado en la primera década de este siglo por la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, a lo cual orgullosamente pertenezco. Allí consta ahora, agregado a lo que comentó el doctor Bresber anteriormente, 159 personas profesionales de la abogacía. 135 eran varones, 24 eran mujeres. ¿Por qué un 15% éramos las mujeres? Porque en aquel entonces no era muy bien visto a las mujeres que estudiáramos el derecho. Bueno, cabe resaltar que existió mayor ensañamiento y crueldad puesto por los dictadores contra las personas más cercanas a la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras, sus abogadas y sus abogados, a las delegadas, y cuando nombro a las delegadas también gremiales, voy a nombrar a una, Elsa Mura, del gremio del vestido, desaparecida y luego encarcelada, que se nos fue hace poco tiempo y la pueden guiar. Porque nosotras teníamos la utopía de una revolución social. Surge ese ensañamiento en un libro que ya lo nombraron, de la semblanza de 110 casos de abogados y abogadas desaparecidas en la ciudad de Buenos Aires, en AMBA y la provincia de Monseable. Ese libro lo recomiendo, ya fue nombrado, fue editado por la ABA y la Defensoría General de Cava. Cuando era presidente de esa institución, Carlos Cruz, en 2011-2013. Ya le dijeron su nombre, Defensores del Pueblo. Así que en este libro destaco que entre las abogadas y abogados, gran parte de las víctimas eran abogados laboralistas. Veamos, si no, que la dictadura comenzó flexibilizando las conquistas de los trabajadores en el decreto 390 del año 76. Derogó muchos de los artículos de esa ley del contrato de trabajo y cuyo autor del anteproyecto fue el doctor Norberto Centeno, como ya lo nombraron. Y no considero casual que el título séptimo, que trata del trabajo de las mujeres, fueron uno de los mayores artículos que fueron derogados o cambiados, porque se argumentaba, entre otras cosas, que si no, nunca se iba a poder echar a una mujer embarazada. Bueno, ahora, si me permiten, voy a continuar con todas las mujeres víctimas en general de esa época, ya no solo de nuestra profesión. Comienzo con las detenidas desaparecidas. Fueron el 30% de las personas desaparecidas. Qué ironía, ¿no? Porque era el porcentaje del cupo femenino que teníamos en las listas de cargos políticos. Ahora sí logramos la paridad. Luchaban junto a los varones por grandes cambios políticos, económicos y sociales. En los centros clandestinos se dice que se ensañaron y encarnizaron con el cuerpo de las mujeres, y esto porque nos consideraban que no éramos dueñas de nuestros propios cuerpos. Por eso con muchas mujeres hubo más tirria, y según testimoniaron, escribieron y contaron en el reportaje algunas sobrevivientes, entre ellas la de la ESMA. Leo la frase de dos de ellas: ellos podían hacernos lo que querían. Los crímenes de violencia sexual eran silenciados, incluso por nosotras, las víctimas.
la justicia no daba lugar a que se hablara de ellos. Pero esos delitos de violaciones, abusos sexuales, abortos provocados, que en principio, estaban dentro de las torturas, se logró justicia y se fueron considerando a eso como delitos independientes. Pero no nos perdonaban. No nos perdonaban que nosotros nos saliéramos y tuviéramos el desafío de salir de los roles tradicionales patriarcales. Recuerdo que cuando se llevaron a una compañera, Simona Gómez, en Granburg, cuando tuvo la osadía de haber ido a marchas políticas y sociales y se movilizó por la copa de leche en su localidad, llegaron con camiones del ejército y salió una vecina que me lo contó personalmente, a decirle que si buscaban el hombre no estaba, y era un activista, el varón de la casa. Pero ¿sabe qué le contestaron? Él no nos interesa, ella es la peligrosa. De las presas, de las cuales sufrieron cárcel y tortura en su interrogatorio, buscaban quebrar la voluntad de esa persona. Cuando las mujeres éramos transgresoras por nuestras utopías, éramos doblemente subversivas, como una vez me dijeron. En los comienzos de los 70, las militantes de esa época éramos criticadas por las feministas de entonces por no levantar reivindicaciones de las mujeres, a las cuales ingenuamente contestábamos cuando vislumbrábamos alguna cuestión. La revolución social traería aparejada la liberación femenina, pero las revoluciones sociales de la historia nos ha demostrado que no ocurre automáticamente, y un caso fue el de Cuba, dicho por las compañeras cubanas. La realidad es que la mayoría de los casos teníamos la triple jornada, trabajo o estudio, militancia y las tareas domésticas o llamadas tareas de cuidado. No tuvimos designación en los lugares de decisión, no existió el cupo. Escasas compañeras fueron reconocidas como dirigentes y no porque le faltara nivel. Solamente conoció una sola. Es necesario hacer una salvedad cuando las mujeres asumen a ser patriarcales. Son en general muchísimo peores que los varones. Y en eso me contaban compañeras que estuvieron presas, entre ellas Liliana Chernakovsky, que fue vocera en Devoto de muchas compañeras, y cuando tenían que decir algo, dice ella, que nunca pedían nada a las carceleras, porque eran peores para verduguearlas, que es una jerga de la cárcel. Por eso era preferible hablar con los varones. Una mención especial siento referirme a las mujeres que pudieron estando en centro clandestino cuando yo fui abogada de abuela, en los casos de los nietos recuperados, que tuve que actuar y no tendremos certeza muchas veces de si cuál fue su lugar ni la fecha de su nacimiento, porque esa falsedad que hubo en esas partidas de nacimiento. Y ni les cuento a ustedes lo constatado en las qué condiciones tuvieron sus partos. Y en uno de los casos en los cuales yo fui apoderada de abuela, fue en el Tribunal Oral Federal número 6, que hizo justicia por primera vez por el delito de apropiación de menores como delito de lesa humanidad. Y eso fue recién en el año 2009. También me contaron en el año 1976 que en el Hospital Materno Infantil Sardá, que era una maternidad pública, se entraron a detener a una parturienta, a impedir e interrumpir su parto. Cuando yo lo supe a eso, fue unos meses antes que yo tuviera un parto en el año 76. Y después lo tuve otro en el 78 y en el 80.
y en los tres, ¿saben una cosa? Una intimidad que les cuento. Yo estuve prácticamente sentada mirando la puerta a ver si entraban a buscarme. Debemos agregar las angustias por temor opresivo de las personas que tuvieron que hacer exilio interno y externo. Recuerdo que en una oportunidad expusimos en la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y tomé y hablé ahí de lo que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Joffre de Vaca Narvaja, al hacer suyo los fundamentos del Procurador General de la Nación, quien entre otras cosas consignó sobre el exilio. Las distintas formas de menoscabo a la libertad ambulatoria incluye también la prohibición de pisar el suelo natal. Eso era considerado en la antigüedad como el mayor de las penas, pero el exilio interno que vivieron montones de compañeras, quiero también rendirles homenaje. Y los obligaron a muchos abogados y sobre todo abogados laboralistas y abogadas que muchísimas veces fueron víctimas. Hasta el día de hoy hay secuelas entre ellos y de sus familiares. Esta tan acentuada evidentemente en este momento que estamos viviendo algo tan espantoso como esta pandemia. Y eso me consta personalmente. Y en mi caso personal, yo fui militante de los años 60, me recibí en el año 68, ya era militante social, y estuve en la CGT de los argentinos, asumí como abogada laboralista, y en el año 75 nos vimos obligados a un exilio interno con mi esposo, porque él decía, más vale morir con honor que vivir con vergüenza. Él consideraba el exilio una vergüenza en ese momento. Y él era un cura de tercer mundo que había sido echado y preso político por la dictadura de Lanusse. 44 años estuvimos juntos y hace 2 años que falleció. Tomamos conocimiento de la búsqueda que había sobre mí en el año 80, porque buscaban la abogada. Un gran susto se llevó una parienta mía que era dentista porque llegaron a su consultorio y no, claro, al ver el consultorio de una dentista no era la que buscaban la doctora, era sobre mí. Y ahí nos vimos forzados a salir al exilio externo. Mi hermano Gerardo nos ayudó. Poco tiempo después, el 23 de marzo del año 81, lo desaparecieron. Lo borraron del mapa. Jamás supimos de él nada. Y refugiados en el ACNUR, en San Pablo, salimos a Canadá desde Río de Janeiro, mientras simultáneamente allanaron el departamento que nos habían prestado en San Pablo. Plan Cóndor mediante. En todas partes mi búsqueda fue a la doctora, a la abogada. Una foto mía decía ahí iban. Y saben una cosa, tenían razón. Hoy soy una abogada peligrosa, porque hoy soy una abogada feminista. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Nina. Muchas gracias por tus palabras. Antes de continuar con la lectura de las adhesiones y darle la palabra a los oradores, le voy a dar la palabra al doctor López de Belva, que tiene un mensaje para darnos. Sí, me ha pedido el doctor Lasalle que les comunique que a pesar de sus esfuerzos por participar en esta actividad no logra tener una buena conectividad, por lo que me ha pedido que ponga en conocimiento de ustedes que el reclamo que ha formulado la doctora Brugo, coherente con el de un año atrás, va a ser llevado a la práctica, y que hoy será el último Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, y a partir del próximo año será el Día Nacional de los Abogados y las Abogadas Víctimas del Terrorismo de Estado. Yo quiero destacar también
que el doctor Lasalle se encuentra en este momento en Resistencia, Chaco, con toda la mesa directiva de la Federación, apoyando la lucha de los colegas del Chaco por la colegiación legal. No tengo la menor duda que nuestros compañeros y compañeras a quienes hoy estamos rememorando estarían codo a codo con él en este momento participando de esa misma lucha. Así que en nombre del doctor Lasalle les agradezco la participación en este acto y bueno, espero haber cumplimentado su petición. Muchas gracias. Gracias, doctor López de Velo, y gracias, doctor Lasalle. Antes de pasar al siguiente expositor, voy a leer otra adhesión del Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe. Adhiere al acto convocado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados con motivo del Día Nacional del Abogado Víctima de Terrorismo de Estado, a realizarse el 6 de julio. Es un hecho significativo que la Organización Nacional de Abogados y Abogadas rinda homenaje a quienes en los tiempos más duros del terrorismo de Estado hayan puesto su profesión y su propia vida al servicio de los oprimidos de nuestra patria en la lucha por justicia, cuando funcionó un poder judicial cómplice con el genocidio. Compañeras y compañeros, Alberto Corazza, Orlando Navarro, Roberto Sinigaglia, Marta Samaro, Nilsa Urquía, presentes ahora y siempre. Muy bien, ahora le vamos a dar la palabra al profesor Carlos Aurelio Bossi. Es profesor en distintas escuelas de formación policial de la provincia de Buenos Aires, de materias como seguridad pública comunitaria, derechos humanos y seguridad ciudadana, ética aplicada en función judicial y delitos rurales. Es investigador en el Centro de Documentación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata en temas de seguridad pública comunitaria. Es integrante de la Comisión de Seguridad de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autor de numerosos libros y artículos. Ha recibido el premio Concurso Literario 100 años de Historia Marplatense, organizado por la Comisión Ejecutiva del Centenario de Mar del Plata, dependiente de la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Mar del Plata, con el trabajo Mar del Plata, 100 años de una ciudad sin futuro. Le damos la palabra al señor Bossi. Ahí está. Bueno, me escuchan, gracias. Había desactivado el audio. Desde ya un agradecimiento a la FACA por esta invitación, a encontrarme con Martín después de muchos años, y evocar estos recuerdos que son importantes para las generaciones presentes y futuras. Yo quiero recordarles que Mar del Plata siempre fue un escenario de abogados combativos. Desde el año 74 se creó la gremial de abogados, integrada por abogados que tuvieron que exiliarse o esconderse dentro del país, como el doctor Candeloro. El 24 de marzo del año 76, es bueno recordar a quienes fueron precursores en las privaciones ilegales de la libertad, como el doctor Salerno, el doctor Battaglia, el doctor Raffaelli, que fueron abogados que siempre fueron laboralistas. Recuerdo también que cuando con Tomás Fresneda, el papá de Martín, comenzamos a trabajar en derecho laboral, sufríamos el escarnio, en cierta manera, o las cargadas de los demás letrados civilistas, comercialistas, administrativistas, porque al igual de hoy se consideraba que el derecho laboral era un derecho que impulsaba la lucha del trabajo contra el capital, es decir, destruía el capital y el desarrollo económico del país. No es casual que la ley de contrato de trabajo haya sido modificada en muchísimos artículos por la dictadura militar, de manera de reducir los derechos que se habían logrado
conquistar con ese proyecto que había elaborado el doctor Centeno y había sido aprobado primero por Perón, que no lo pudo sancionar porque falleció, y que terminó siendo sancionado por la presidenta Isabel María Martínez de Perón. Es importante hacer una analogía entre lo que pasaba en el 77 en cuanto al derecho laboral y lo que pasa en estos días en cuanto a los intentos de diversos sectores políticos, económicos y mediáticos de querer cercenar los derechos de los trabajadores. Ya Martín Fresneda hizo alusión a este tipo de políticas, es decir, se quiere reformar la legislación laboral. No se entiende qué se quiere reformar: el salario, las condiciones de trabajo, la participación de los trabajadores en las empresas. ¿Qué quieren proponer? ¿Mayor mercado? El mercado es uno de los culpables más grandes de las frustraciones que ha tenido nuestro país. Proponer más mercado en una situación como esta es como poner un zorro dentro de un gallinero. Es decir, hay una ofensiva, ya hubo la ofensiva durante el anterior gobierno de Macri, que quiso enjuiciar al colega Raffaelli por fallos que habían reconocido legalmente derechos laborales. La ley es la ley, la sentencia es la sentencia. Si uno no está de acuerdo, tiene que, como se llama, que apelar. Para eso está hecha. Si no, no habría ni derecho ni ley. Y hoy día estamos enfrentando a una ofensiva que no es una ofensiva única en Argentina, sino en casi todo el mundo, de disminuir los derechos los derechos laborales de las personas. Hoy día despedir a una persona es un trámite muy simple. Un juicio laboral dura 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, y las personas tienen la mala costumbre de morirse en el medio. No perciben nunca la indemnización. Estos actos para mí son muy importantes. Son muy importantes porque hay en el momento actual una ignorancia muy grande sobre todo lo acontecido en la década del 70 y sobre todo sobre las profesiones que nosotros tenemos. Recientemente me llamó la atención que el Consejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata, por unanimidad, entiéndanme, por unanimidad, quiso otorgarle un premio al único abogado de la Concentración Nacional Universitaria que nunca fue juzgado ni tocado por la justicia federal. Y yo tengo la certeza, y hay pruebas en el juicio de la verdad, que intervino en todos los casos desde el año 76, colaborando con la represión militar. Sin embargo, los concejales dijeron: no habíamos leído la historia, retiramos el proyecto. Pero estamos en el año 2021. Yo no quiero que el nunca más se transforme en el nunca lo sabrás. Ese nunca lo sabrás me está matando. Quiero seguir investigando para que se sepa. No me interesa la condena. La condena sí me interesa en el aspecto que se hizo justicia, pero necesito saber qué pasó. Eso lo tenemos que tener en cuenta tanto nosotros como nuestros hijos o como nuestros nietos. Es mi función, es la función que quería el doctor París. Le hago recordar a Nina que el doctor París, cuando fue integrante del Tribunal Oral Federal que condenó a Molina, logró, luchando contra los otros dos jueces, que se considerara delito de lesa humanidad la violación de las mujeres en cautiverio o privación ilegal de la libertad. Fue un fallo histórico reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con esto quiero concluir, quiero agradecer a todos, quiero decirle que tengo 71 años, quiero decirle que voy a seguir luchando hasta mis últimos días, porque por eso quiero repetir, el nunca más no lo quiero como el nunca lo sabrás. Muchas gracias a todos,
Un abrazo enorme y gracias por haberme invitado. Muchas gracias, doctor Bossi. Muchas gracias por sus palabras. A continuación voy a leer una declaración de la agrupación de abogadas y abogados Frente Grande, doctor Julio Mayer, dirigido a la Federación Argentina de Colegios de Abogados. La declaración dice: en el Día del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, en una nueva oportunidad de conmemorar el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, la agrupación de abogadas y abogados Julio Mayer se hace presente para honrar no solo la memoria de las víctimas de la Noche de las Corbatas de 1977, sino también la de centenares de colegas que padecieron persecución, exilio, privación de la libertad, torturas o la muerte misma. El embate del denominado proceso de reorganización nacional contra profesionales del derecho exterioriza el signo de esos tiempos, al compromiso con la verdad, la razón y al derecho de nuestros compañeros y compañeras se opuso la fuerza brutal y criminal de quienes sometieron al pueblo argentino. Esas fuerzas hoy continúan activas mediante otros medios en un conglomerado que articula el lawfare de sus operadores judiciales afines y las fake news, de poderosas corporaciones empresariales periodísticas. Por dicha razón, nuestro homenaje es hoy también reafirmar nuestro compromiso con la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, para resistir y combatir a las fuerzas que inspiraron la trágica persecución que hoy conmemoramos. Enrique Fernández Quintana, coordinación de la agrupación Dr. Julio Mayer. Ahora sí le vamos a dar la palabra a la doctora Araceli Díaz. La doctora es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Rosario, es mediadora, fue vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, representante de la universidad en la Comisión Directiva del Espacio de Memoria Ex Servicios de Informaciones Rosario, Ley 13.528, profesora titular del Seminario de Metodología de la Investigación, profesora de Negociación y Mediación, integrante y fundadora del Instituto de Derecho y Lingüística de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, miembro titular del Instituto de Centro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, conjueza de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, diploma de honor del Consejo Municipal de Rosario y expresidenta del Colegio de Abogados de Rosario. Doctora. Hola a todas, todos y todes. No sabía que tenían un currículum tan larguito. Sigo siendo vicedecana de la Facultad de Derecho. Doctor Lasalle, doctora Barbayelata, Carlos, voy a agradecer esta invitación para participar en este acto de homenaje y de recordación que expresa la decisión política de trabajar siempre en la profundización del Estado de Derecho, la verdad, la justicia y la vigencia de los derechos humanos. Y me parece que es una oportunidad especial, habida cuenta que este año la FACA cumple 100 años. En el año 2018, en el Colegio de Abogados de Rosario se creó un espacio para la memoria, la verdad y la justicia de abogadas y abogados víctimas del terrorismo de Estado. Sus paredes fueron ilustradas por una artista plástica de Rosario, Flor Balestra, y se inscribieron algunos textos. Hay uno que me gusta especialmente, porque siempre me ha hecho pensar. Son 2 renglones de Walter Benjamin, que escribió en un texto que se llama Sobre el concepto de la historia, que dice: ¿acaso no nos roza a nosotros también una ráfaga de aire que envolvía a los de antes? ¿Acaso en las voces a las que prestamos oído no resuena el eco de otras voces que dejaron de sonar?
lo que tenemos ahí escrito es eso, pero en ese mismo párrafo, casi al final, Benjamin dice, si es así, un secreto compromiso de encuentro está entonces vigente entre las generaciones del pasado y la nuestra. Con la aclaración de que cuando hablo de las generaciones del pasado, también hablo de la mía, porque mi colega Carlos Bossi acaba de decir que tiene, no sé si dijo 71, 72, yo quiero aclarar que tengo 76, que soy abogada desde el año 69, de modo tal que he hecho un recorrido muy largo y que empezó probablemente al momento mismo de salir de la facultad, durante la dictadura de la llamada Revolución Argentina, la autodenominada Revolución Argentina de Onganía, Levitón y Ganose. Me gustaría hacer un pequeño recorrido, porque para mí lo que pasó después es fruto de lo que se fue formando en esa época. En aquella época, la defensa de quienes caían presos, militantes de distintas agrupaciones sociales, nosotros tenemos la facultad enfrente de la CGT, enfrente de lo que era el comando del segundo cuerpo de ejército y a una cuadra de la jefatura de policía. Estábamos en un lugar terrible, pero la CGT siempre fue el lugar al que nosotros pudimos correr para socorrernos. Y siempre se nos abrió la puerta. Quiero aclarar que era la CGT de los argentinos. Las defensas eran desarticuladas, quiero decir, empezaban a aparecer pequeños grupos que entonces hagamos esto y defendamos al otro. Y empezamos a formar un pequeño grupo que llamamos Agrupación de Abogados y que trabajó sin mirar quién era la persona que estaba detenida y sin mirar al que tenía al lado para trabajar conjuntamente. De modo que ahí hubo un deseo mancomunado de defender derechos y nada más. Eso trajo como consecuencia que en ese periodo de la dictadura de Onganía, Levitón y Lanuse, que yo creo que tiene dos momentos importantes, sucediera que el gobierno se diera por el cual creó allá en el año 72, a principios del 72, creó lo que nosotros denominábamos el camarón, que era una cámara de apelaciones, una cámara que juzgaba todos los casos de la nación argentina, ocurriera donde ocurriera, motivo por el cual las relaciones que ya teníamos de alguna manera con algunos abogados de Buenos Aires, yo me acuerdo de algunos en especial porque era con los que teníamos mayor trato, como Alejandro Teitelbaum o Mario Jacob, íbamos y veníamos, traíamos cosas y demás, ahí requirió la presencia permanente de el contacto, la presencia permanente de abogados de Rosario en Buenos Aires, tenían con más lo que les tocaba defender del resto del país. Esto, quiero decir, los abogados estaban reunidos, algunos en la parte legal de la CGT de los argentinos y otros en la Asociación Gremial de Abogados, Asociación ahora de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, que fueron los nichos en donde se conservaron esos grupos, como ya dije, con militancia que venía de todas partes, de todas ideologías, de todas posturas políticas, de distintos lugares. Para nosotros fue muy importante la desaparición de Néstor Martins. Néstor Martins es un punto que demuestra que no importaba qué rol hacía la persona que iba a ser detenida, secuestrada.
no les importaba nada. Y lo secuestraron a él y a su cliente, Centeno. Y no aparecieron más. Los dos congresos nacionales de abogados que se hicieron antes de que asumiera el doctor el Aires y uno en Córdoba, se llamaron Néstor Martins en su homenaje. El otro punto que yo señalo de esta etapa como muy importante es la masacre de Trelew, que implicó un deterioro importante para el gobierno militar y una negociación política que terminó en las elecciones del 11 de marzo del año 73. Otro periodo es ese, el del 73-76. Es un periodo que empezó con muchas libertades, que requirió de la presencia de muchos abogados y que probablemente tiene una marca específica el día que renunció Cámpora. Luego, la muerte de Perón creo que nos dejó a la deriva, y de ahí en más hubo toda suerte de violencias. Recién escuchaba a nuestro colega de Mar del Plata que hablaba de la CNU. Ya en esa entonces, desde el 68, el señor que se llamaba Carlos Alberto Di Sandro, que era un filólogo y un teólogo, creó la Concentración Nacional Universitaria, la CNU, de triste recordación. Y el otro, que también es digno de ser anotado para tenerlo en cuenta, para no olvidar, Remos Tetu, que fue rector de la Universidad del Sur, que creó de alguna manera la AAA. Esto fue francamente un momento de enorme dificultad política para todos nosotros, para los abogados que queríamos defender a los presos. Empezaron las desapariciones, las muertes. En ese último periodo del gobierno tuvimos enormes dificultades, hemos tenido cantidad de casos de personas desaparecidas, presas sin ningún motivo, etc. Y luego tenemos ya la época clara del terror, que empezó con el golpe de Estado del 76, hasta el 83. Fue distinto. En la época de Onganía, Levingston y Lanusse, las agrupaciones de abogados podían trabajar. De alguna manera trabajábamos, defendíamos presos, íbamos a Rawson, visitábamos a las familias, etc. Había un grado de solidaridad importante. En cambio, con el golpe del 76 las cosas cambiaron. Era gravísimo poder presentar un escrito, porque esto es lo que tiene nuestra profesión. Nosotros tenemos que poner nuestro nombre, nuestra matrícula, nuestra firma y constituir un domicilio. En tanto yo podría atender, si fuera médica, un herido de bala en mi casa y que nadie se enterara de eso. Nuestra profesión es visible, requiere que nos expongamos para ejercerla. Yo tengo una lista que he ido armando poco a poco, y que he sacado algunos de unos autores, otros de otros listados, que son más de 120 abogados muertos o desaparecidos. Y quiero mencionar los muertos y desaparecidos, pero quisiera que se consideren también otra clase de víctimas, que fueron los que se tuvieron que ir al exilio, los que se tuvieron que esconder, porque esos son dolores
que son para toda la vida. A veces, hoy pensaba para mí, ¿por qué le habré dicho a Carlos que sí iba a hablar aquí? ¿Por qué se lo habré dicho? Porque la verdad es que he estado muy triste todos estos días. Porque uno no puede dejar, por más que tenga hijos y nietos, y uno vea que crecen y uno no deja de acarrear muchos cadáveres, muchos dolores. Es importante que recordemos a nuestros compañeros, aquellos en aquellas épocas, y estos que hoy estamos recordando. Miraba la lista y me doy cuenta que hay un gran número que van desde el fin del 75 hasta después del Mundial de Fútbol. En esa época es donde aparece la mayoría de los muertos y desaparecidos. Es cierto que en el año 78, después del Mundial de Fútbol, sucedió lo que tenía que suceder. Hubo varias liberalidades adentro de las cárceles y libertades de personas que fueron reconsideradas, y en diciembre del 78 hubo una gran cantidad de personas liberadas. A veces la historia nos pasa por encima y uno quisiera poder reconstruir algunos aspectos, algunos que se pueden reconstruir porque son hechos objetivos y otros son difíciles. Yo le decía a Carlos, ¿cómo explicarle hoy a la gente? ¿Cómo le digo yo a mis estudiantes cuando me preguntan alguna cosa de qué pasaba en esa época? Lo que es tener frío aunque haga calor, cuando de pronto uno daba vuelta a la esquina y se encontraba con un grupo de personajes, todos con uniforme, que lo ponían contra la pared, le tocaban todo el cuerpo, le revisaban los papeles, le sospechaban de cualquier cosa. ¿Cómo contar ese miedo? O cómo contar ese miedo, pero el apretar los dientes y darle para adelante porque uno sabía que tenía que hacer eso. Ir a presentar un escrito, salir a juntar firmas, juntar dinero para que alguien pueda ir a Rawson a ver a los presos. Yo creo que los primeros abogados se reunieron así como al azar, o no como al azar, pero para defender la libertad de los detenidos, para hacer las denuncias que en ese llamábamos en ese entonces, era en el marco de una conformación de un frente que era antirrepresivo y antidictatorial. Se fue conformando poco a poco eso, un frente. Tengo muchos nombres. Un montón en el camino. Para ir cerrando, porque a veces me parece que se pretende que esos abogados y abogadas eran como unos héroes que iban con un arma de metal, unos verdaderos Odín que iban a la lucha. Y la verdad es que no, eran como todos nosotros, con temores, con preocupación, sabiendo el riesgo que corrían ellos, pero también que corrían sus familias,
sus socios del estudio porque reventaban el estudio, los temores de todo tipo. Son gentes que vinieron de distintos lugares, muy especialmente desde el derecho laboral, pero también desde la política, desde ciertos vínculos con las organizaciones armadas, desde grupos religiosos. Y estaban fundados en distintos principios, con distintas actividades profesionales. Marcaron un camino que los llevó a unirse, organizarse y seguir adelante y defender a quien veían arrasados sus derechos. En realidad conformaron un grupo que a mí me gusta decir que militaban por la vida. Cuando cayó la dictadura militar, la última dictadura militar, no terminó la lucha. Es un punto que tendremos que tener en cuenta. Esta democracia que estamos transitando, que estamos construyendo, ya casi cerca de 40 años, requiere la continuidad de la lucha por los derechos humanos. Cada día hay 2 o 3 principios que para mí son rectores y que debemos tener en cuenta en forma permanente. La democracia no la regala nadie, la construimos. Nosotros la tenemos que construir. Democracia y derechos humanos son valores indivisibles. Para uno, el otro. Y no hay paz sin justicia. No estoy hablando justicia del Poder Judicial, estoy hablando de justicia de verdad. Por eso estamos hoy acá reunidos, para hacer memoria, para rescatar los valores propios de la libertad y la vigencia de los derechos que corresponden a todos los seres humanos, y para rendir homenaje a aquellos que sufrieron hasta dar la vida por lo que pensaban, recordando que con solo hacer memoria estamos cumpliendo solo una parte del legado, que además de hacer memoria hay que reclamar por la justicia y la verdad y seguir recorriendo el camino que amplíe derechos y que podríamos pensar como eso que decía Walter Benjamin, cumpliendo ese secreto compromiso de encuentro que estará entonces vigente entre las generaciones del pasado y la nuestra. Nada más. Muchas gracias, doctora Díaz. Con su exposición ya damos por finalizada esta conmemoración organizada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados en memoria del Día Nacional de Abogado y Abogada Víctima del Terrorismo de Estado. Agradecemos la participación de todos y todas y seguimos conectados. Agradecemos especialmente la participación de los expositores y expositoras, la participación del doctor Lasalle, la doctora Barbagelata y el doctor López de Belva, y nos estaremos encontrando seguramente en otra actividad vinculada con la temática. Muchas gracias y buenas noches a todos y todas. Bueno, antes de retirarnos, yo quiero destacar el gran trabajo de nuestros compañeros de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Esta actividad de hoy ha sido muy trabajosa, es muy difícil suplir el contacto, o sea, con esta emoción que todos hemos participado y haciéndolo de manera virtual, lo hace muy dificultoso.
De todos modos, no hemos dejado de trabajar durante este año y medio, pero sí ha sido con un gran esfuerzo. Yo lo quiero, como decía, destacar y reconocer, pues somos un grupo pequeño de militantes y el esfuerzo ha sido muy grande. Y finalmente lo que quisiera es invitar a todos y todas para el 12, que es el día en que nuestra federación cumple 100 años, para que le demos el marco que la actividad merece, y agradecerle al doctor Lasalle y agradecerle a la doctora Barballelata, que como convocante uno y como anfitriona la otra, nos han apoyado, nos apoyan siempre en estas actividades que nos han traído esta carga tan fuerte de emoción. Y como decía la doctora Díaz, con la memoria, la verdad y la justicia, que es el compromiso que hemos asumido ante los abogados y las abogadas que en su lucha por un mundo mejor se nos han adelantado en un viaje, quién sabe hasta dónde, hacia dónde. Muchas gracias a todos y todas. Hemos tenido un número importante de asistentes por YouTube, que creo que es lo que los compañeros merecemos en esta fecha en que evocamos a quienes nos han precedido en la lucha. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo grande. Gracias, Carlos. Gracias. Saqué el muteado para poder aplaudir, ¿eh? Gracias, gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Abrazo grande.